están? Buenas tardes. Rápido. No tenemos tiempo, niña. ¿Noemí? ¿Puedes o no? Si no, no hay problema. Paso a otro. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Te escucho. Bueno, no responden. Ana Karin Flores Ortiz. Ana Karin Flores Ortiz. Falta. Cristel Moreno Silva. Presente, doctor. Presente. Sí, ¿Cristel? presente. A ver quién es. Aquí estoy. 51. Muy bien, Cristel Moreno Silva, presente. Bueno, la misma pregunta para ti, niña. Si bien otra clase habló que la neurología trataba el estudio de las enfermedades del sistema nervioso y la neurocirugía trataba más el área quirúrgica. ¿En qué tienen una similitud? ¿Serían el estudio de las enfermedades del sistema nervioso? Muy bien. Ambas estudian las enfermedades del sistema nervioso, las patologías, las enfermedades. Sí, la neurocirugía sería más el área quirúrgica, creo. La diferencia es que el tratamiento, Ya. que la neurología solamente se aboca a un tratamiento clínico. Sí. Entonces, solamente es responsable de las enfermedades neurológicas que tienen tratamiento clínico. Cuando las enfermedades neurológicas tienen una resolución quirúrgica, lo maneja el neurocirujano. En muchas circunstancias, el tratamiento es combinado, o sea, al principio puede ser clínico, pero al no haber respuesta al tratamiento clínico ya pasa a manos del neurocirujano, como por ejemplo una epilepsia. La epilepsia lo puede manejar un neurólogo, pero si es de mal manejo, o sea, un refractaria, de difícil control, probablemente, y si tiene las características para ese tipo de lesión que tuviera, el neurocirujano puede resolver quirúrgicamente, haciendo una ablación del área epileptogénica. Muy bien. Muy bien. Tú eres Jocelyn Montaño Guasase, ¿no? Cristel Moreno. Cristel Moreno. Cristel Moreno. Ah, está bien. Cristel Moreno, perdón. Cristel Moreno. Muy bien, perfecto. Rubén Darío Ortiz. Rubén Darío Ortiz. Rubén Darío Ortiz. Rubén Darío Ortiz. Falta. Muy bien. Bueno, entonces básicamente ya hemos explicado la neurología y la neurocirugía. Básicamente es eso, ¿no? La diferencia es que unas hacen el tratamiento quirúrgico, resuelven enfermedades neurológicas que tienen una conducta neuroquirúrgica, que se operan. En cambio, la neurología clínica trata a los pacientes con medicamentos, con tratamientos no invasivos, medicamentosos, farmacéuticos. Muy bien. Tenemos que, respetando el programa, ver que en la neurología, en la consulta de neurología, existen los principales motivos de consulta. ¿Cuál creen que es el principal motivo de consulta en casi todo el mundo? Cuando uno va de neurología. La cefalea, doctor.
La cefalea de los dolores de La cabeza. cefalea. Pues déjenme Cefalea por yo les estrés. yo les voy a decir, si no todos empiezan a hablar, es una locura. Por ejemplo, un paciente, un neurólogo tiene 20 pacientes. De los 20 pacientes, la mayoría de esos pacientes que van a la consulta del neurólogo es por, a ver quién. Por cefalea, doctor. ¿Quién es? Soy Esil Mauricio. No. Esil Mauricio. No figura su nombre. Jesús Mauricio. No sé. ¿Cuál es Jesús Mauricio? ¿Cuál es tu primer apellido? Vaca Salazar. Vaca Salazar. Siempre empezar por eso, porque Vaca Salazar, Jesús Mauricio, ¿verdad? Ya, muy bien. Presente. Muy bien. ¿Cuál sería, Mauricio? Por cefalea, doctor, puede ser una de las mayores. Cefalea, mayor consulta médica que puede tener un neurólogo. Muy bien. Respondió algo muy básico, pero ¿qué tipo de cefaleas tú conoces? Existen pues varios tipos de cefalea, por ejemplo, cefalea por tensión, cefalea también por ¿cómo dice? Tensional, Sí, cefalea tensional. También puede ser la tumoral, cuando existe un tumor. Cefalea tumoral. Sí, o sea. No hay cefalea. Después están la cefalea por estrés, igual. Que viene a ser. Me vas a mostrar dónde he leído cefalea tumoral, ¿ya? Perdón, me estoy equivocando, doctor. Bueno, es que tienes que hablar con propiedad, si no, no. Ok. Cefalea tensional es una. No recuerdo las otras. Ya, eso es más correcto, está bien, no hay problema. A ver, el que le ayude de cefalea, otro tipo de cefalea que sepa. Cefalea migrañosa, doctor. Puede ser una. Sí, te escucho. Ya, una consultita, doctor. Tengo entendido que la cefalea está dividida en dos, más generalmente dividido en dos, en primaria y secundaria, ¿no? Las primarias son las específicas, que son la vascular, la migraña, la temporal, ¿no? Normalmente provocada en la parte anterior de la cabeza, en la parte la parte de atrás, ¿no? Y la secundaria ya viene más que todo en la parte anterior, de la parte temporal. Y de ahí que lo vi que es provocado normalmente la secundaria por traumatismo, por algún tipo de hematoma, por meningitis, y cual el compañero dijo también por algunos tumores que se pueden provocar cuando hay tumores en el cerebro. Claro, eso ya cuando vamos a hablar de un capítulo que cefalea, ¿no? Y ahí vamos a hablar de primaria y secundaria. Lo que estamos queriendo hacer ahora, motivo de consulta. Entonces, que nos digan unas cuantas cefaleas. Por ejemplo, la cefalea tensional, la otra la cefalea por migraña, la cefalea por jaqueca, ¿no ven? La hemicraniana, ¿no? La cluster headache es la otra, ¿no? También. Y las otras que cefaleas que llaman secundarias y es otra causa, ¿no? En realidad el diagnóstico que es el traumatismo cráneoencefálico, es otro capítulo. Después está la hipertensión endocraniana por varias causas, hidrocefalia, tumor, que dan cefalea, pero dan no solamente cefalea, sino otros síntomas. Entonces, la primera causa es la cefalea. ¿Y qué diferencia entre cefalea y cefalalgia? A ver, para un tercero. Página Celestino. Celestino, ¿cuál es tu apellido? Wagner. Wagner es mi nombre. Celestino es apellido, primer apellido. Celestino Suárez. Celestino. Traten de poner, para que sea más cómodo para mí, pongan Celestino, ya, o sea, el nombre completo, para que yo pueda buscar y no le esté preguntando. Celestino Suárez Wagner. Muy bien. Debe estar descargado. Ya, otro. Debe estar descargado. Ya. Otro. A ver, entonces están básicamente esas cefaleas.
¿Qué es diferente de cefalalgia y cefalea? ¿Quién quiere responder? Mauricio Vaca Salazar. Adrián Arteaga. Cefalea y cefalalgia. ¿Cuál es la diferencia? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La cefalea es dolor de cabeza y la cefalalgia es no me acuerdo, doctor. No, bueno, la cefalalgia van a ver muchos, etimológicamente, que es dolor de cabeza. Sí. ¿No? Pero las clasificaciones que tenemos nosotros los médicos utilizamos el nombre de cefalea. ¿Ya? Entonces Sí, no se hagan mucho drama. Adriana Arteaga. ¿Arteaga es tu primer apellido? Sí, doctor Arteaga. Guarena, Entonces, mi segundo apellido. Pon Arteaga. ¿Arteaga qué? Ahí pon Guarena. Arteaga Guarena. Ahí así Sí. podemos identificar. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer esas cosas para que podamos mejor comunicarnos. Muy bien. Ahí figura Marco Vaca Tineo. ¿Qué se llama cefalea en cluster headache o en racimos? Vaca Timeo sería, ¿no? Me gusta Vaca Timeo. Estamos solamente nombrando, así que no sabes, no hay problema. Ya. ¿De la cefalea tensional sabes algo? No se te escucha, Marco. ¿Apagaste tu... Apagó, ¿no? Su cosa. Micrófono. ¿Tu micrófono? Lo tiene apagado. Lo tienes apagado, Marco Vaca, tu micrófono. Ahora sí. Sí, ¿qué decías? Eso en la presión de las paredes, doctor, ¿podría decir? En la ¿Las paredes de dónde? ¿Qué talla era, Ro? De la pared vascular, doctor, del cerebro. ¿Cómo? De las irrigaciones, más que todo. Está mal, ¿verdad? Presente. Ya. Muy bien. Está bien. Después del síntoma predominante de cefalea, una de las otras consultas que tenemos típicas es los vértigos o mareos. ¿Ya? Vértigos y mareos. ¿Quién me puede explicar qué es vértigo y qué sería mareos? ¿Qué es la sensación de mareos y qué es la sensación de vértigo? Eso fue por las alturas, mayormente, el cambio de temperatura. ¿Qué cosa? Vértigo, cuando siente mareo, inestabilidad. Inestabilidad. ¿Y el vértigo cómo es? ¿Ah? Es miedo a la altura que tengo. Vértigo es el miedo a la altura. Creo que sí, algo así. ¿Sí? ¿Y el mareo? Es la inestabilidad. ¿Miedo al mar? Inestabilidad. El tambaleo se podría decir así, más o menos que entiendo. Marco, tú ya vas a ser médico de aquí a unos años. Muy pocos años ya eres un médico. Entonces, tienes que hablar con propiedad porque no estás haciendo una explicación coloquial en gente común, ¿no? Ya eres un médico, entonces tienes que vos explicar con términos adecuados y científicos y reales de lo que ocurre. Si no, caes en una situación, das una explicación de la buena del paisano, una cosa así que no le viene en este sentido. A ver, ¿quién sabe? Doctor, Vértigos y mareos. Buenas tardes, doctor. ¿Quién es? Bianca. Bianca, ¿dónde está Bianca? Vera Montenegro. ¿Dónde está? No se te ve. Buenas tardes. Bianca Vera Montenegro. Muy bien, a ver. Ya, doctor, pues se puede decir que el final. vértigo es la sensación
es la sensación que tiene una persona en movimientos giratorios, puede ser. Y el mareo es más un desequilibrio que tiene la persona. Y ejemplos, ¿cómo sería un ejemplo para que sea más entendible? ¿Cuándo tienes vértigos y cuándo tienes mareos? Mareos, justamente el término mareos es del mar. ¿Cómo dice, doctor? Nunca mareos es justamente viene del mar. Sí. ¿Nunca has estado alguna vez en un barco y se ha movido todo? Sí. Y el mar mueve, las olas mueven, entonces tienes una inestabilidad. Sí. Eso es el mareo. Sí. Y el vértigo, digamos, puede ser en personas que después de consumir bebidas alcohólicas que tienen. No. Hay una mixtura entre vértigos y mareos cuando uno está borracho. Hasta ni siquiera si chupas mucho ni puedes ni parar. No es el ejemplo. El ejemplo sería. El ejemplo sería. ¿Dónde te fuiste? Aquí estoy. Ya. El ejemplo es Vera Montenegro. Ya saben, chicos, pongan primero el primero y el segundo apellido, ya van a cambiar su nombre. El vértigo es, por ejemplo, cuando le pones una silla giratoria o a una persona le hace girar. Ya. Entonces ahí se para y tiene una sensación oscilatoria. Esos son los vértigos. ¿Correcto? Ya. Entonces, uno de los principales síntomas es cefalea o cefalea. Otro es los vértigos y los mareos. ¿Correcto? ¿Correcto? Ya. Otro síntoma es la lumbalgia. La lumbalgia será un problema de una hernia discal. A ver quién me responde. Lumbalgia. A ver, otro que aquí hago así. A ver. José Carlos Yumo Moyo. Presente, doctor. Sí. Yumo Moyo. Y. ¿Puede repetir, doctor? Otro de los síntomas que los pacientes aquejan cuando vienen a la consulta es la lumbalgia. Y hay que diferenciar entre la lumbalgia y el dolor radicular, o sea, una hernia de disco. El tipo te dice, me duele acá la espalda, aquí en la región lumbar. Creo que tengo una hernia. Entonces vos tienes que saber qué es una hernia y qué es una lumbalgia. No es lo mismo. ¿Tienes alguna idea? No tienes la obligación de saber, porque es una cosa, pero más o menos. ¿Algo me puedes decir? Doctor, la lumbalgia es provocado por... ¿Qué es la lumbalgia primero? Iremos por lo inicial. ¿Qué es la lumbalgia? La lumbalgia es un dolor provocado, doctor, en la columna vertebral. ¿De qué parte de la columna vertebral? En la parte inferior, doctor. Exactamente, doctor. La parte inferior. Puedo. Columna inferior, columna superior, así se denomina. En la parte de las vértebras lumbares. En la región lumbar. Por La región favor. lumbar, doctor. Ustedes ya van a ser médicos. Es región. Estoy dándome cuenta que el nivel de conocimiento es muy precario. Parecen muchachos que están entrando a vestibulares de medicina. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle un poquito más empeño. Yumo, ¿no estás, no? ¿Anotado en la lista? No, doctor, no estoy recién nomás. Ya. Pero ya te he anotado, no hay problema. Doctor, a ver, va a disculpar, yo igual recién que estoy entrando. Ya, Liliana Aguilar Santalla. Aguilar Santalla. Sí, doctor. Ya. Entonces, la lumbalgia hemos definido acá
nos ayuda un poco, Yumo, que es un dolor en la región lumbar. Lumbalgia, por ejemplo, algia lumbar. El mismo término ya nos avisa. Hay que diferenciar en estos pacientes la consulta con un dolor que es otro, cuando es de una hernia. Cuando es una hernia de disco lumbar, no duele la región lumbar, no duele acá. Al contrario, la persona te refiere a un dolor sensitivo, irritativo, metamérico en alguna parte del miembro inferior. ¿Yo para entender? Sí, doctor. ¿Saben las metámeras sensitivas? ¿Saben las metámeras sensitivas? Recuerdo un poco, doctor. Doctor, perdón que te moleste, pero ¿podrías repetir, por favor? Ya voy a repetir. O sea, el dolor producido una hernia discal por una radiculopatía, una compresión de una raíz, no es lo mismo que una lumbalgia. La lumbalgia es un dolor localizado en la región lumbar, pronto, en la espalda acá. En cambio, cuando es una radiculopatía, es una compresión, una raíz nerviosa, la L2, el L3, el L4, el L5, la S1. La persona no te dice, me duele la espalda, me dice, doctor, me duele el glúteo, me duele la región posterior del muslo, la región posterior de la pierna, se me va hacia la parte lateral del pie, se me adormece, me arde, me duele. Esas son localizaciones cutáneas metaméricas. ¿Saben que esa imagen metamérica, no ve? Así en franjas, aquí es ese T4, T5, T6, el ombligo, T8, L2, y se va dividiendo la piel en áreas que corresponden a cada nervio sensitivo. Esas son las áreas metaméricas. Entonces, cuando el paciente tiene un dolor radicular lumbar, no duele la región lumbar, sino duele una área sensitiva y le arde por el dolor. ¿Correcto? Doctor, ¿ese tipo de dolor puede provocar una apraxia? ¿Apraxia? No, puede producir un déficit motor. Por la compresión de nervio, entonces no llega. Apraxia, no. Una compresión del nervio. Percepción sensorial, doctor. Primero hay un trastorno sensitivo de dolor, de irritabilidad, y puede, si aumenta, determinar un fenómeno de déficit motor, lo que se llama el pie caído. El pie caído, que es una emergencia neuroquirúrgica. O sea, el paciente ya cuando está muy grave, comprime las fibras motoras y ya no mueve el pie. Pero inicialmente empieza la radiculopatía con dolor sensitivo, es lo que quiero que aprendan. Radiculopatía. ¿Qué? Otra causa en la consulta son los famosos traumatismos cráneoencefálicos. ¿Cuántos están en la aula, Hortita? A ver, ¿quién me ayuda? Entonces, eso. Somos 58, doctor. Somos en 58. Ya. Hay 58. Muy bien, de los 58. La señal de internet Ya. está horrible acá 58. donde vivo. ¿Quién habla? ¿Quién es la que habla? Escúcheme de los 58, ¿no? Juliana, de los 58. Se vaya, De los 50. escucha la clase, doctor, perdón. Tienes que irte a otro internet que sea más efectivo. De los 58, ¿no? Sí. Y en honor a la verdad de los 58, ¿quién de ustedes, o sea, todos manejan moto? Les quedamos sin tiempo. ¿Cómo es eso? Sí, yo sí. ¿Quién no maneja moto de los 58? Yo, doctor, yo no manejo.
Yo, doctor. ¿Cuántos? ¿Otro más? Yo. ¿Quién más? Yo, Doctor, no manejo Yo, moto. doctor, yo no manejo. Yo, ¿Tres? doctor, igual ¿Cuatro? no. Creo que casi ¿Cuántos todos son? manejamos. Ya, serán 5 los que no manejan moto, pero igual van en moto, ¿no? Ah, Ya, y de los 58, ¿quién usa casco? Nadie, doctor. Ninguno, doctor. Yo no. Yo, doctor, yo uso casco. Uso casco. ¿Quién usa casco? ¿Cuál es el extraterrestre que usa casco? A ver. ¿Quién es el que usa Yo, casco? doctor, aquí, Kevin Derlis Soto Arteaga. Kevin. ¿Quién más usa? ¿Alguien más? Y Kevin, usas porque me imagino que estás en una iglesia. yo igual lo utilizo, doctor. No, de veras, no hay que mentir, Wagner. Sí, lo utilizo. Tenemos esta costumbre en Brasil, no es siempre, pero lo ocupo algunas veces, sí. Pero lo usas en el Brasil, no aquí. ¿Cuándo lo utilizo? Acá no es siempre. En Cuando Trinidad, voy a la U no lo ocupo, pero algunas veces sí lo utilizo. alguna vez cuando Acá te lo hace utilizo, frío, no siempre, pero lo utilizo. cuando hay surazo, cuando hay surazo usas. Yo lo ocupo más por la más cuestión del polvo. ¿Y Kevin, por qué usa casco? Kevin no lo usa porque está en alguna religión, No, doctor. por opción Sí, propia. sí, por opción propia, doctor, utilizo casco. Ya se está acabando, ¿no? 10 minutos. 10 minutos. Ya, ahora les quiero preguntar a todos ustedes que están acá reunidos, los 58. Si tienen un accidente en una moto, ¿cuál es la probabilidad de que se lastimen la cabeza, que se golpeen la cabeza? ¿Muy poca o es grande la posibilidad? Un 80%, doctor. Una gran posibilidad. 80%, doctor. ¿Cuánto? Una importante, ¿no? Una gran probabilidad, ¿verdad? Una gran probabilidad, unos 80%, doctor, que uno se lastime la cabeza en un accidente. Porque cuando vos te accidente no vuelas y caes como gato y cosa de que no tienes tanto reflejo que nunca te golpea la cabeza, no pasa eso, ¿verdad? Entonces cuando ustedes se han caído, te rasmillas todo, hasta la lengua te raspa. Entonces lo más seguro que la cabeza en un gran porcentaje va a ser lesionada, ¿correcto? Sí, Hola. Correcto. Ya. Ahora, ¿qué parte de nuestro cuerpo, los pies, las uñas, el glúteo, no sé, qué parte de nuestro organismo, de todo nuestro organismo, sirve para pensar, para analizar, para amar, para querer, para ser inteligentes, para estar despiertos, para relacionarnos con el mundo? ¿Qué parte de nuestro cuerpo? El cerebro. Cerebro, ¿no? Y el cerebro, ¿dónde está? En la cabeza, ¿verdad? En la cavidad craneal. Bueno, entonces, Craneana. ustedes solamente la cavidad esos dos conceptos tienen que tenerlo en su cabeza. Si esos dos conceptos que les he preguntado lo tienen en su cabeza, no pueden, o sea, no deberían andar sin casco. Porque la lesión cerebral no necesitas ir a 80 kilómetros por hora, basta que vayas a 30 y tu cabeza, tu cráneo sea el casco y golpees sobre algo duro, se va a fracturar. Y tu cerebro lamentablemente no es pues duro ni es de plástico. Tiene una consistencia un poco más fuerte que una gelatina. Por eso en líquido cefalorraquídeo tiene esa amortiguación. Entonces, si creen que esto funciona para ustedes, tienen que cuidarse. Si creen que más es importante las patas, los pies, lo que sea, bueno, no pasa nada. Porque si yo me fracturo y me corto la pierna y se me infecta y me tienen que cortar, no hay problema, me cortan la pierna.
me pondré una prótesis, pero sigo vivo, sigo teniendo la integridad como persona. Pero si tengo una lesión en la cabeza, me rompen la cabeza, me fracturan la cabeza, se me infecta, hace un absceso, ¿ustedes creen que voy a volver a lo que era? No, no ve. No, doctor. Entonces, cuídense. Entonces, lo que vamos ahora a hablar es el traumatismo craneoencefálico, pero creo que está aquí acabando el tiempo. Vamos a... Damos 5 minutos y volvemos a conectarnos. ¿Está? Ok, doctor. Ok. Vamos a ver, eso ocurre solamente acá en Trinidad, pero en Santa Cruz no anda nadie en moto si no es con casco. Y ocurre eso en cualquier parte del mundo. ¿Por qué creen que la policía, existe todo un sistema que te detiene y no te deja que andes con un casco? ¿Por qué creen? Por los atracos, doctor. A ver, que alguien me responda. ¿Por qué? Por la seguridad Acá nos de dejan, las personas. acá, Por la seguridad de las personas. Las personas Eso queda por la muy, seguridad está bien. Pero Poliana, eso queda muy romántico, pero en realidad no es eso. No es que te quieren cuidar, que te cuiden a ti, sino porque el paciente con traumatismo craneoencefálico, primero, es gente joven, que teóricamente es un potencial humano que tiene que empezar a trabajar, que tiene un hogar, no es una persona de 60 años jubilada, que ya tiene su vida resuelta, que sus hijos ya están casados y cada uno tiene su vida. Son muchachos que están comenzando, que tienen una vida promisoria, un futuro. Sus padres piensan lo mejor para ellos. Recién se han casado, tienen un bebé o ya tienen 4, trabajan. Una familia depende de él, ¿no? Entonces, cuando hay un traumatismo craneoencefálico, hay un paciente con traumatismo severo que se queda meses internado, a veces queda secuelado, o la cirugía y todo el proceso de terapia intensiva es un costo enorme. Pero doctor, lo paga la familia, no lo paga la familia, la paga la sociedad, porque generalmente es gente pobre encima, ¿no? Entonces, alguien paga, pagan los seguros, pagan todo. Entonces, es un costo enorme para la sociedad, para la familia, para el crecimiento del individuo. O sea, se pierde un material humano importante que iba a ser valioso en esta sociedad. Entonces, es un costo enorme, social y económico para la sociedad. Por eso se interrumpe, no se le deja que una criatura ande en moto sin casco. No es solamente por cuidar, sino porque se va a gastar mucha plata. Sí, verdad. Esta seguridad en otras partes, para él y más para todos. En otras partes no te dejan morir, no te dicen, si no hay tomografía, no, mala suerte, te quedas aquí en un rincón, te atienden, te hacen tomografía, te operan, puedes estar en una cama y al lado está de un seguro de Banisur, por ejemplo, un seguro bueno del Brasil, está con uno del SUS, está en las mismas condiciones, pero se está gastando en esto. El otro no tiene seguro, el otro no tiene seguro. Entonces un costo enorme, es un costo enorme, no solamente económico, sino el futuro del país depende de esos chicos, porque los que se vienen, lamentablemente, es gente así que no tiene cuidado. Ahora, existen accidentes enormes, ¿no? Que vas con carro, con toda la seguridad, con airbag y todo igual, pero esas son otras circunstancias, Entonces, todo eso tenemos que entender, porque ya de acá a un tiempo vamos a ejercer la medicina y tenemos que orientar, ¿no? Bueno, el traumatismo craneoencefálico reviste una importancia y es un motivo de consulta también. Generalmente los que van a la consulta por un traumatismo craneoencefálico son traumatismos leves. Vienen y dicen, doctor, me accidenté hace 2 semanas, pero quiero saber qué me ha pasado.
¿de qué depende que el traumatismo craneoencefálico sea importante? Que haya sido, que amerite hacer una investigación de imagen, una tomografía. Por los traumas de un A ver, choque, doctor, depende mucho. A ver, pónganse de acuerdo, ¿quién quiere dar primero la Bueno, charla? primero, doctor. Mauricio. Ya, a ver. Yo digo que depende mucho del si ha habido pérdida del nivel de conciencia durante el traslado del paciente hasta la unidad hospitalaria, dentro de la misma, o en su defecto también si ha habido pérdida de hemática, ya sea por la región del oído, por la región nasal, principalmente. Ya. Pero si tu novia te da una trompada, también te va a salir una sangre por la nariz. Sí, pero tiene una... Tal vez sería más que todo, básicamente, y cuando uno se golpea, no puede fácilmente tener un sangrado. El tema básico que determina el grado de lesión es la pérdida de conciencia inmediatamente al trauma. Si la persona te dice, tuve un trauma y en algún momento perdiste la conciencia, no, me acuerdo todo, me acuerdo que me caí en un pasto, qué sé yo, me levanté solo, fui a recoger la moto, entonces es una persona que en ningún momento perdió la conciencia. Y después los síntomas que son secundarios al trauma, el dolor de cabeza, pero ¿el que habló quién es? Mauricio Sánchez. Mauricio Sánchez Arriarán. Arriarán, ya está bien. Está. Entonces, eso. Uno, a ver, la Poliana, ¿no? Poliana es la que quería hablar. ¿Poliana era? La que quería hablar. No, sí, doctor. Poliana, ¿no? Poliana. Ya. Yo iba a decir sobre lo nivel de lo trauma. Se fue un trauma con perda de conciencia de inmediato o despacio. ¿Cómo así? Lo pasar de tiempo, si la persona tiene un grado de dolor trauma. Eso es determinante para su estado de psicológico y de conciencia. ¿Cuál? Quiero que me repitas que se escucha entrecortado. Mi internet está horrible. Los puntos Está grave. determinante es lo nivel de memoria ou um trauma mais severo com hasta mesmo perda de massa encefálica muchas veces pasa. Bueno, pero en realidad, Poliana, estamos hablando una consulta, un motivo en la consulta. No me va a venir un paciente que ha tenido pérdida de masa encefálica a la consulta. Sí, no, ese más bien. Que se llega. No, yo estoy hablando del paciente que viene a la consulta por un traumatismo. Doctor, buenas tardes. A ver, otro. Luis Daniel Vera Montenegro. Si en este caso Luis Daniel Vera Montenegro. Sí. Vera Montenegro. Si en este caso el paciente llega con un TEC grave, se puede realizar la evaluación de conciencia con la escala de Glasgow, que va a medir el estado de conciencia del paciente. Con un TEC grave, por ejemplo. Hablaste de Glasgow. Bueno, entonces, sí. El que habla tiene que continuar, ¿no? El Glasgow. Esta escala de Glasgow, doctor, va a medir el nivel de conciencia en base a tres aspectos. La graduación mínima de la escala de Glasgow, ¿cuánto es? Es de 3, doctor, y la máxima puntuación es de 15. Muy bien.
¿Y cuáles son los 3 parámetros que se toman en cuenta? Estos 3 parámetros, doctor, en la escala de Glasgow para evaluar al paciente con un TGE a nivel ocular, verbal y motor. Bueno, Daniel Vera Montenegro. Está bien. A ver, le daremos curso a otros que quieran hablar. Doctor, disculpe. Buenas tardes. ¿Quién es? Moreno Sotelo. Tengo una consulta. Dime. Mi hermano sufrió un accidente y él tuvo una pérdida hemática, tenía 2 coágulos de sangre, pero no necesitó cirugía, fue como un tratamiento. Lo único que nosotros nos dimos cuenta que quedó tartamudo, le cuesta a veces pronunciar las palabras. Eso, mi consulta para usted, ¿eso es de por vida ya? Eso es como cuando hay, lo que me estás haciendo es como quisieras una consulta muy superficial. Tendríamos que ver la lesión, o sea, en qué parte de la región cerebral tuvo, ¿no? Si tuvo una lesión, un hematoma intraparenquimatoso en la región del habla, ¿no? Obviamente va a tener trastornos. Y hay que ver si es una fase de expresión, de comprensión, todo eso. Entonces, que me pregunte si va a tener de por vida, incurría en una cosa muy superficial, porque primero tendrías que mostrarme la tomografía, mandármela, ver, ¿no? ¿Qué grado? ¿Él perdió la conciencia? Seguro que perdió la conciencia. Sí. Estuvo en terapia, en coma. ¿Ah? No, si cortaste tu volumen. Cortaste ahora sí. ¿Se te escucha? Hola. Hola. Ya. Sí. En terapia, no. Él perdió la conciencia y al momento de llegar al hospital recuperó, pero sí se desmayó. ¿Tuvo fractura craneana? Sí. Aquí y en esta parte popular, sí, en la órbita. Claro. Seguramente dio un edema, dio un coágulo, pero el coágulo no era lo suficiente grande para operarlo. Pero era lo suficiente importante para dejar una lesión, es lo que les digo. Es un crimen que ustedes, muchachos, vayan en moto sin casco. Yo ya estoy más de 14 años acá en esta ciudad y es increíble la negligencia colectiva. Es negligencia colectiva cómo no nos cuidamos. Porque vos no necesitas, en otro lugar se ponen hasta traje así de cuero, así gruesísimos, guantes, para que si se caen no se lastimen el cuerpo, las extremidades. Pero bueno, que te pongas el casco te ayuda un montón. Después si te cortan el brazo, se te fractura, te arreglan. O sea, pero no, la cabeza ya no tienes. Entonces, tu pregunta es complicada porque no tengo parámetros para orientarme. Ya, en otro momento podemos ver eso. A ver, entonces, otro compañero, uno es la pérdida de conciencia y otro es ¿qué síntoma típico cuando el trauma es importante? También puede llegar un paciente con la visión borrosa. Con la visión borrosa. Realmente, claro, cuando hay visión borrosa tiene que haber cefalea, es todo un componente, ¿no? Porque hay dificultad en el hablar igual. Él generalmente ya no va a percibir que ve borroso, no va a percibir porque ya está en estado de conciencia alterado. Hay un edema cerebral y él seguramente si estaría consciente vería borroso, pero él ya no está consciente para darse cuenta de eso. Doctor, una pregunta. Doctor. ¿Y el ojo de mapache igual puede servirme para diagnosticarlo? Claro, el ojo de mapache, pero estamos hablando síntomas, no signos. ¿Cuál otro síntoma? Doctor, buenas tardes. La amnesia.
La amnesia postraumática, la amnesia. Dos cosas fundamentales en el trauma se van a correr. La persona queda knockout, pierde la conciencia, y en ese periodo que ha perdido la conciencia, no tiene recuerdo de lo que ha pasado. Se acuerda que había salido a comprar pan a la esquina, se acuerda de eso. Pero ya no sabe el momento del impacto, el momento de que lo recogen, inclusive no se recuerda cuando él ya estaba despierto y lo levantan y él habla con la gente que lo rescata y él va a la ambulancia. En la ambulancia va y está despierto teóricamente, pero su cerebro está todavía lesionado y en ese interín todavía no graba, no queda grabado en su conciencia. Por eso yo me acuerdo cuando ya estaba en la cama del hospital, a pesar que él ya estaba teóricamente despierto en el viaje de la ambulancia. Entonces, eso demuestra el grado de compromiso neuronal, la lesión axonal que ha habido. Son dos cosas importantes. Y otro aspecto en relación al grado de trauma va a ser ¿cuál, muchachos? El impacto que hubo en el accidente. Eso generalmente más se ve en el momento de la emergencia. Si ustedes ven una persona teóricamente con un poco de dolor de cabeza, que llega, lo rescatan de un traumatismo craneoencefálico, por un traumatismo craneoencefálico, debido a un accidente. Y en ese accidente, esta persona estaba en la movilidad, y eran 4 en la movilidad, y mueren 2 instantáneamente, y se lo rescata a él y a otra persona. ¿Qué significa eso? A ver, alguien que me responda. Que el trauma ha sido que el accidente fue muy. Doctor, me cortó lo que preguntaste, ¿podría repetir, por favor? Una de las cosas que hay que tomar muy en cuenta, pero más en la consulta, que es en el servicio de emergencia, si el paciente teóricamente muestra una tranquilidad, está bien, está consciente, llega consciente, medio aturdido, pero llega consciente, emergencia, con un poco de dolor de cabeza, nada más. Pero a él lo rescatan de un accidente de movilidad, él estaba en una movilidad en el que habían 4 personas, 2 de ellas mueren instantáneamente, y este chico sobrevive y otro más. ¿Eso es importante o no es importante saber? Doctor, sí es Sí, importante. ¿Por qué? La persona puede haber venido con una hemorragia cerebral, porque hay presión, por esto la cefalea. ¿Pero por qué es importante? Respondan. Doctor, buena. Juan Pablo, a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Por qué es importante, doctor, porque tenemos que ver cómo llega el paciente al hospital, si llega caminando, si llega, por ejemplo, en ambulancia. No, hijo, o sea... Por la magnitud del impacto. Eso. Jacqueline Bolívar. La magnitud, sí, doctor, por la magnitud del impacto. No sé si eres... Es grave, Sí. doctor, traumatismo grave. Y Angeli. Entonces, si ustedes, el tipo teóricamente viene caminando, lo traen en la ambulancia, baja solo caminando en la ambulancia, pero forma parte del grupo de esa gente que estaba y que 2 murieron, se tienen que dar cuenta que había un impacto grande, que tal vez en ese momento él no está así, pero lo internan y se puede morir en las primeras horas, puede tener un desgarro de hígado. Doctor, Que en este momento no siente. buenas tardes. A la media hora, déjeme hablar, a la media hora de que ya está echado ahí en emergencia, empieza a sentir dolor en el hígado. Revienta la cápsula y se muere por un shock hipovolémico.
chicos. Entonces, muy importante eso, ¿correcto? ¿Sí? ¿Entendieron? Doctor, yo me di cuenta que acá con el manejo de paciente traumatizado, más que todo el poli, cuando llega ese tipo de paciente, tiene que quedar en observación mínimo 12 horas y se hace una tomografía de control al inicio y de posterior a las 12 horas para ver la evolución del paciente. Claro. Pero el tema es el siguiente, que obvio, va a llegar ese paciente, va a llegar en ambulancia, lo van a ver que baja caminando, tranquilo, hasta capaz no quiere estar echado en la cama, pero fuera del protocolo que está correcto, que dice acá Wagner, ¿no? Wagner. Sí, doctor, soy yo. Fuera del protocolo que el paciente no puede irse y tiene que ser 12 horas de control, no es cuestión que solamente que se haga ese protocolo, sino que se evalúe, y si el médico de emergencia está enterado que él forma parte del grupo que estaba en la movilidad y que murieron 2 porque el impacto fue muy severo, hay que hacer un screening completo, ¿no? Hay que hacer una ecografía abdominal, hay que por lo menos palpar el abdomen y estar a la expectativa. Tal vez en ese momento te vas a ver otro paciente, decirle a la enfermera, tome la presión, véale, si algún síntoma de alarma me llama. ¿Me entienden? A eso me voy. Correcto, tiene que estar las 12 horas. Pero no, se va a quedar 12 horas y me olvido de él. No, hay que ver esas primeras, las 2 a 3 horas de oro que se llama. Muy bien. Seguimos con el traumatismo. ¿Y cuáles son los signos que vemos acá? Así, una equimosis. Después vemos una equimosis detrás de la oreja. ¿Qué se llama eso, muchachos? A ver. La equimosis de acá, ¿esto que se llama? La equimosis. Signo de mapache. Mapache. ¿Cuál es tu? No te puse tu nombre. Soleto. Moreno Soleto. Sotelo, doctor. Moreno Sotelo. Sí. ¿Estás anotada acá? No. Moreno Sotelo. ¿No estás en la lista? Estoy inscrita y estoy programada, pero no sé si estoy en su lista aún. Sí, está. Ya. Entonces, a ver, ¿qué es estas manchas que se llaman? Signos de ojos de mapache. Ya. ¿Qué es el signo del ojo de mapache? Son como moretones. Moretones. Pero vos le vas a decir, eso te dirá tu mamá, a vos no tienes unos moretones. ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué se llama eso? Pigmentación violácea, doctor. Equimosis palpebral. Equimosis palpebral. Equimosis. Equimosis palpebral generalmente. Por favor, estamos ya a un punto de ser médicos. No me digan pigmentación. Después la otra que me dijo moretón. No falta que me digan un chinchón. En la historia clínica no me van a poner. Tuvo un moretón y un chinchón en su cabeza. Ya, por favor. Doctor. Entonces, la equimosis palpebral es el signo del mapache, ¿no? En portugués, ¿cómo se dice? El de mapache, el de guaxiní, sinal de guaxiní. De guaxiní. Sí. El otro signo que dijiste, doctor, por lo que es de atrás de la oreja, se había provocado por... Antes, no se vayan la oreja todavía. ¿Y esto significa qué, pues? ¿Que ha habido qué? Hay una lesión de la base del cráneo. Hay una rotura de base del cráneo. Una fractura de la base del cráneo. Una fractura. La lesión de la base del cráneo, ¿de qué porción? ¿De qué parte de la base? ¿De qué parte de la base?
Doctor, ¿de qué parte de la base del en la cráneo? parte posterior de la base del cráneo, y en la anterior es el signo de Butler. En la parte. No, a ver, iremos por orden, por favor. Iremos por orden. Estamos ordenando. Estamos hablando de equimosis palpebral, el signo de mapache, de Guaxinim. Eso es una lesión de la base del cráneo. ¿De qué parte? ¿De qué parte de la base del cráneo? ¿Acá adelante, al medio o atrás? A ver, ¿quién sabe? Hola. De la región posterior, doctor, de la base del cráneo. ¿Quién habla eso? ¿Quién es Soy él? yo, decir Mauricio. Mauricio, ya. Mauricio que dice que es en la región posterior. Entonces vos tienes una lesión acá atrás, ¿no? En la fosa posterior. ¿Sí? ¿O no? Entonces vos tienes una lesión en la fosa posterior y ¡prum! Aparece acá el hematoma. Ya, a ver otro ponente. En la fosa media, doctor, que se presenta. Fosa media. Ya estamos yendo más adelante. Sí. Doctor, en la base anterior, en la porción anterior de la base del cráneo. Doctor. Parece que le hablaron a la de su trabajo. A ver. Hola. A ver. ¿Cómo es la cosa? Doctor, Sí. El resultado de mapache por un acúmulo de sangre en la porción anterior de la base del cráneo. En la fosa anterior. Has leído, ¿no? Has leído. Ahorita te estás leyendo. ¿No? Claro, a ver, para el anterior, que solamente por lógica, chicos, si tienes un hematoma en esta región posterior, ¿cómo acá te va a aparecer la sangre? Es porque hay una lesión en la fosa anterior, que hay la equimosis de mapache. Si hay otorragia, la fractura es en la base del cráneo, ¿en qué porción? ¿Media, anterior o posterior? Media, muy bien. Emerson Sandoval. Ya, y el signo de Bartlett, para quien se anima a decir el signo de Bartlett, ¿qué es el signo de Bartlett? A ver, Wendy, hoy día no hablo nada. A ver, Wendy. Sí, doctor. Hola. Ah, esa es la computadora. Hola. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Sí, doctor. ¿Qué tal? A ver, muchachos. Moreno. A ver, ¿quién me dice el signo de Refiere a la equimosis retroauricular sobre la mastoides, doctor. Eso, el signo de Bartlett, se llama el signo de Bartlett, muchachos. Estoy anotando todo eso porque vamos a preguntar en el examen, en el primer parcial. Doctor, tengo una pregunta. Justamente como dijiste ahorita. Antes de preguntar, respondan primero esto. Después te respondo. A ver, chicos, el signo de Bartlett. El signo de Bartlett, chicos. Doctor. Sí. ¿Dónde la lesión? En la fosa craneana, doctor. La base media del cráneo. En la fosa media del cráneo. El signo de Bartlett. Sí, el signo de batalla. De batalla. Bartlett. Pero es en inglés eso. Ese, en la fosa posterior.
la otorragia es en la fosa media y el Bartlett es generalmente en la fosa posterior. Ya, entonces, mapache, otorragia y Bartlett. Anterior, medio y posterior. ¿Correcto? Ahora, Wagner, dime qué querías preguntarme. Ya, doctor, esto que quería preguntar, si la pregunta que va para los exámenes se va a hacer directamente de las clases que estamos pasando, como usted siempre nos está haciendo preguntas, o se va a sacar directamente de los libros. Mira, Wagner, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a hablar en función de los libros, del libro que tenemos, este de Michel, ¿no? Pero estamos comenzando las generalidades. Pero calcula que a mí lo que me va a importar es lo que estoy hablando, porque es lo que quiero que aprendan. Va a ser en función del libro. Entonces, lamentablemente, no, imagínate, entonces no debería haber ya estas clases, ¿no? Les diría, lean el capítulo de punta a punta y ya olviden de lo que he hablado. Lo lógico es eso, ¿no? Que en realidad vamos a enfocar en función de lo que estamos hablando, por eso estoy diciendo. ¿Cuál es la consulta más común que tenemos en la consulta de neurología? Cefalea, ¿no? Me tienen que saber qué diferencia entre lumbalgia y un problema de una hernia de disco lumbar. Ya. Ahora. Listo, doctor, esa era mi duda. Es por la computadora, ¿no ves? Sacásela y mostrásela. Sácala. Ya. Llévale esto. Bueno, eso. Después, otro de las quejas es el problema del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo. La persona empieza a tener un deterioro de memoria, de pensamiento, de las funciones cerebrales superiores. Y lamentablemente eso se ve mucho ahora en la gente, en los adultos jóvenes. En los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes. Y está en relación directa con... y está en relación directa con el estrés. Cuando uno tiene estrés, ¿qué hormona se produce? El cortisol, doctor. El cortisol. Ciro, ¿por qué no le pones, disculpen un ratito, allá en el consultorio de abajo, hay más cómodo para él? El cortisol. González, ¿sí? Sí. González, recién estás entrando, ¿qué ha pasado? ¿Te has dormido? González, ¿el primer apellido es? Sí, González Castellón. Bueno, muy bien, González, correcto. A ver, para cualquiera de ustedes, ¿dónde se produce el cortisol? En la corteza de la suprarrenal. En la glándula suprarrenal. ¿Ah? Pero por orden, pues, ¿quién dijo primero? Yo. Para puta. Muy bien, González Castellón, ¿no? Sí, doctor. Y el que estaba hablando ahorita, ¿quién era? Yo. El anterior. Polini. El que habló que era Cristiano Polini. Sí. Primera vez que viene, ¿no? Sí, llegué recién de Brasil. Pero podías haberte conectado en Brasil la anterior clase. Polini, ¿dónde está Polini? ¿No estás? Todavía no tendría programado ainda, doctor. Ainda, bueno. Ya listas. Cristiano Voy a programar. Polini. Bueno, Moreira. en las glándulas suprarrenales. Entonces se ha visto bastante el deterioro cognitivo, ¿no? En esa puerta.
Será la puerta. El deterioro cognitivo está muy ligado a la elevación del cortisol por el estrés en adultos jóvenes y en el trastorno de falta de sueño en la noche. Entonces van a haber muchos pacientes ustedes en la consulta de neurología que tienen ese trastorno, un inicio de deterioro cognitivo. No estamos hablando de la demencia senil, estamos hablando del principio de trastornos en la memoria y la capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque la persona anda muy estresada, le sube mucho el cortisol, y el cortisol, que ya han dicho sus compañeros, uno ha dicho que es cortisol, me parece excelente que sepa, el otro me dijo que dónde se produce, en la glándula suprarrenal, daña en exceso áreas importantes, temporales, profundas, que son las encargadas de la actividad de la memoria, en el hipocampo. Entonces, esas personas súper estresadas, súper nerviosas, van a tener deterioro de la memoria y normalmente son personas que no duermen bien. Al no conciliar el sueño, obviamente van a tener problemas a lo largo del tiempo, de problemas de algún tipo de deterioro cognitivo. Doctor, Y si siguen así, pueden entrar a tener una demencia. una pregunta, ¿aquí sé dónde se pueden producir las secuelas mentales? Las secuelas O mentales. lagunas mentales, mejor. Las secuelas mentales en función de algunas circunstancias, ¿no? Pues un trauma. Es muy grande lo que me preguntan. Ya, muchas gracias. La secuela mental puede ser producto de un traumatismo. La secuela puede ser hasta por un trauma psicológico, qué sé yo. Doctor, ¿Ya? buenas tardes. Sí. Me llamo Buenas tardes. Natalie. Una pregunta. Este paciente que viene por motivos de estrés, una consulta a un neurólogo, ¿él sería encaminado a un endocrinologista o sería ahí tratado mismo? Esta es una pregunta hermosa, la verdad. Me dejaste tonto. Porque lamentablemente la medicina se ha vuelto muy en especialidades. Y no tenemos lo que llaman una medicina integrativa. Entonces, capaz el neurólogo ve que el cortisol está elevado, o capaz ni le pide cortisol. Entonces, esas situaciones en realidad tiene que ser una medicina integrativa, y ya, gracias a Dios, ya está cambiando el aspecto del médico, y ya no es especialista. Probablemente el endocrinólogo no trata eso, porque no trata el Cushing. El Cushing y el comportamiento metabólico, lo que aumenta la presión arterial, la obesidad, pero no trata que el Cushing tiene un trastorno de memoria ni nada de eso. Entonces estamos hablando de patologías que en realidad tienen que ser integrativas de un neurólogo con un apoyo de un endocrinólogo, y existe esa especialidad que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. No sé si han escuchado alguna vez.